Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. Anunciaba ayer George Osborne, el ministro de Hacienda del Reino Unido, el Chancellor of the Exchequer, que se dice en inglés, el canciller del Exchequer Real, que se están planteando bajar el impuesto de sociedades dentro de Gran Bretaña hasta el 15%. Lo decía en unas declaraciones al periódico Financial Times. Esto automáticamente desató no el pánico, pero sí la sorpresa entre todos los europeos, por lo menos a mí me la desató. Dije, mira, están reaccionando bien. Y automáticamente, o muy poco después, en la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que también iba a cebar a las empresas que saliesen del Reino Unido con impuestos más bajos dentro de la comunidad. Supongo que no será la única, que por otras partes de Europa habrán ido con lo mismo. La idea parece clara, quieren convertir el Reino Unido en un país amigable con los negocios. El mensaje que Osborne mandaba ayer al mercado a través del Financial Times era: Britain is open for business, estamos abiertos a hacer negocios con el mundo, aunque nos hayamos ido de la Unión Europea. Esto plantea una cuestión. ¿Realmente Gran Bretaña quiere convertirse en un paraíso fiscal? La verdad es que no sé si será cierto o no que Osborne y Su Majestad Británica tienen intención de convertir el Reino Unido en un paraíso fiscal. Lo cierto es que no les queda mucho más salida que convertirse en un país de bajos impuestos, un país abierto a los negocios, para evitar que los que tienen se le vayan y ya de paso para traer unos cuantos más. Desde luego, si se cierran, si siguen la hoja de ruta nacionalista, están perdidos. Podremos hablar de el Reino Unido como un país pobre dentro de 20 o de 30 años, incluso antes, porque los efectos de cerrarse al comercio no son inmediatos, pero prácticamente inmediatos. En muy poco tiempo se ven. Y en lugar de tener aquí turistas británicos, lo que tendríamos sería emigrantes británicos. Dudo muy mucho que un pueblo sabio y viejo como es el británico caiga en ese error, un error tan de manual como cerrarse al comercio o pensar que se vive mejor siendo solo británico. Es mi opinión, conociendo el país y conociendo aquella cultura. Pero bueno, cosas veredes, amigo Sancho, que decía el Quijote. A mí me parece una idea muy buena que en Inglaterra o en cualquier otro lugar de Europa se planteen bajar impuestos, sobre todo en una situación como la que nos encontramos, en la que el discurso hiperfiscal es el dominante. Estamos continuamente hablando de que si Panamá, que si la lista Falciani, que si los defraudadores por aquí, que si los defraudadores por allá, que si fulano se ha ido a un paraíso fiscal, que si lo peor que puedes hacer en el mundo es evadir 10 céntimos que te tocaba pagar Hacienda y no los has pagado. Ya me entendéis vosotros lo que os quiero decir. Hay una sensación general de que hemos nacido, lo he comentado en más de una ocasión en la Contracrónica, de que hemos nacido única y exclusivamente para pagar impuestos, cuando lo cierto no es eso. Pagar impuestos es una obligación que tenemos, una contribución, pero no es la única misión para la que estamos en el mundo, a pesar de que nos lo repitan una y otra vez. Así que se planteen en un país tan importante como el Reino Unido abrirse a los negocios, bajando impuestos y poniendo las cosas más fáciles, es una noticia excelente para todos, no solo para los ingleses, sino también para los españoles y para cualquier país, no de Europa ya, para cualquier país del mundo, porque cambia una tendencia que la arrastramos desde hace bastante tiempo. Eso sí, habría que empezar a analizar esto que comentaba Osborne el otro día, analizarlo con un poquito más de detenimiento. Decía de bajar el impuesto de sociedades al 15% y la primera pregunta que yo me hice, vale, un momento, Fernando, ¿a cuánto está el impuesto de sociedades actualmente en el Reino Unido? Esa fue mi primera cuestión y me fui a mirarlo. Bueno, no vaya a ser que es que el impuesto lo tengan, yo qué sé, en el 35 y entonces sea una bajada muy grande. Pues no está en el 35. El impuesto de sociedades en el Reino Unido hoy es del 20%. Así que me parece una rebaja muy moderadita. 5%, no sé, a ver si me entendéis. Está bien y bienvenido sea. Siempre será mejor pagar a las empresas que están allí o a las que quieran irse por allá, pagar un 15 sobre beneficios que pagar un 20. Pero claro, en una isla que hay al lado de Gran Bretaña, que se llama Irlanda, el impuesto de sociedades está en el 12,5%. Ni siquiera pueden competir con la isla vecina, que por lo demás está dentro de la Unión Europea y hasta incluso del euro. Así que ninguna empresa de las que estén en Irlanda se va a mover a Gran Bretaña, teniendo en cuenta que van a tener unos impuestos un poquito más altos. No mucho más, pero sí 2,5 puntos más altos. Luego hay otra cosa. No creo que nadie
Ninguna empresa se va a cambiar su sede social por ahorrarse 5 puntos porcentuales. Es decir, una empresa que esté, pongamos por caso, en Ámsterdam, esté en Holanda, se va a ir hasta Londres. Solo porque no, es que lo han bajado al 15%. Podría suceder, pero es poco probable. Tampoco creo que ninguno se vaya a quedar. Si ya tenía pensado irse. Es decir, es cierto, nos han bajado un poco los impuestos, pero me puedo ir a Irlanda, donde tengo el impuesto de sociedades mucho más bajo y además seguimos estando dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, EasyJet, la compañía aérea, low cost. Ellos ya están buscando un certificado aéreo para volar dentro de la Unión Europea por otros motivos, más relativos a la regulación que a la fiscalidad. Pero pongamos por caso que EasyJet se quisiese ir ahora del Reino Unido solo por los impuestos. Con una rebaja tan pequeña, del 20 al 15, pues quizá no le compensaba los gastos que tiene cambiar una sede. Si ya la tienes montada en Londres o en Manchester, los empleados contratados, la sede física, quiero decir. Empezar de cero en otra ciudad de Europa, solo empezar a contratar los directivos, con lo que cuesta encontrar un buen directivo. Un directivo no lo encuentras en InfoJobs. Un directivo cuesta, es trabajo de muchísima calidad. Ya, gente que ya conoce tu empresa, etcétera, y si no tienes que desplazarle, y eso también cuesta dinero. A un tipo que lo tienes con su familia viviendo en Londres, pues no te lo vas a llevar a Dublín así por las buenas. O si te lo llevas te va a costar un dineral, un director general, un director financiero, un buen director de marketing. No sé si alguno de vosotros que me escucháis sois directivos de algo, pero si mañana os propusiesen moveros a otra capital europea o a otra ciudad europea, os lo pensaríais, le pondríais precio, desde luego. Y sería un precio alto en función del sueldo que ganáis. Por lo tanto, lo que se van a gastar, se van a ahorrar de una cosa, lo gastarían inevitablemente en la otra. Podría ser, claro, que esta rebaja fiscal, este bajar sociedades al 15%, fuese dirigido pues, a empresas chinas o empresas indias o empresas del resto del mundo que quieren implantarse en Europa. Bien, si se quieren implantar en Europa, a un Reino Unido fuera de la Unión Europea no van a ir. Se irían a otra ciudad, se irían a Copenhague, se irían a Ámsterdam, se irían a Dublín, pero no se irían a Londres, sabiendo que ya el Reino Unido no está dentro de la Unión Europea. Pero podría ser que lo compensasen con unos impuestos más bajos. Bien, yo dudo que con un impuesto de sociedades del 15%, que es un impuesto bajo en comparación con lo que hay en el continente, pero alto en comparación con lo que vas a encontrar en otros lados, sin ir más lejos, en la propia Irlanda, ninguna empresa china ni siquiera se lo plantearía. Así que Osborne, en este caso, tiene que afinar más, bastante más. Una simple bajada de 5 puntos porcentuales a mí me parece demasiado modesta. Para evitar la fuga de empresas y, sobre todo, para atraer empresas nuevas, atraer nueva riqueza, tiene más opciones. Podría, por ejemplo, plantearse un flat tax muy bajo, del orden del 10%, que se venga, como los que hay en los países del Báltico. Un flat tax que fuese el 10% IVA, 10% IRPF, el tramo máximo, y 10% sociedades. Bien, no está mal. Es un paquete completo. Mira, no solo para ti, sino también para los que trabajen. Fue la estrategia que siguieron las repúblicas bálticas y les está yendo bastante bien a las tres. Tened en cuenta que las repúblicas bálticas vienen de la Unión Soviética. Vienen de la pobreza y de la miseria más absoluta. Y hoy Estonia, Letonia y Lituania son países equiparables al primer mundo, o son ya países del primer mundo. También podría ir directo, si ya quiere quitarse la camiseta y tirarse a la piscina, podría ir directo a un impuesto hipercompetitivo, un impuesto de sociedades hipercompetitivo, qué sé yo, del 5%, por ejemplo. Puesto eso es, no voy a decir simbólico, pero estamos hablando de una cantidad de dinero muy grande para el caso de una gran corporación. Diría maldito simbolismo la de millones que se llevan, ¿no? Pero sería muy competitivo. ¿A quién encuentras en Europa con un impuesto de sociedades del 5%? Pues desde luego a ningún país grande. Los alemanes rondan el 30%. Y sería ya una cantidad muy por debajo de Irlanda. Al 5%, el 2%, el 5%, pues sí compensaría. Si una empresa grande haría números y le cuadrarían casi en el acto. También podría eliminarlo, porque no a veces tenemos miedo a decir eliminemos este impuesto, como si los impuestos fuesen las tablas de la ley, y no, los impuestos no son las tablas de la ley. En un momento se crearon y lo suyo es que en algún momento se eliminen, sobre todo si no tienen mucho sentido. Quizá ha llegado el momento en el que el Reino Unido se plantee eliminar el impuesto de sociedades. No pasa nada por no cobrar impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades no existió siempre. Apareció en un momento de la historia.
No se me escandalice el personal. Si lo tienen y lo han ido subiendo durante tantos años, quizá haya llegado el momento en que lo bajen o directamente lo eliminen. Pero un paraíso fiscal no es solo que las empresas paguen poco o nada. Un paraíso fiscal propiamente dicho, un paraíso fiscal digno de tal nombre, es un lugar donde todos pagan poco o nada. Poco, porque impuestos siempre va a haber. Hasta en los paraísos fiscales más paradisíacos, algo de impuestos se paga. Siempre hay que cubrir una serie de gastos comunes. Entonces, el de sociedades se quedaría corto. Si la voluntad de Osborne y del gobierno británico es atraer inversión, atraer gente, atraer riqueza en una palabra, no bastaría solo con el de sociedades, tendría que meterse en otros rubros, en otros impuestos. Tendría que atacar otras figuras que son tan importantes como la de sociedades. La de sociedades es clave porque las empresas son las que generan la riqueza a fin de cuentas, pero no lo es menos el impuesto sobre la renta o el propio IVA. El Reino Unido, por ejemplo, en el tema del IVA, pues tiene un IVA alto, un IVA del 20%, es un punto menos que en España, y 4 puntos más de lo que España tenía hasta el año 2010. España tenía un IVA muy bajo hasta el año 2010, que empezaron a subirlo, y hoy nos encontramos con el 21%, sin siquiera esperanzas de que algún día vuelva no ya al 16, al 19 o al 18. El Reino Unido tiene un IVA reducido, me ha parecido ver, le he echado un vistazo esta mañana por pura curiosidad, tiene un IVA reducido del 5%. Podría bajarlo al 5%, una vez fuera de la Unión Europea no tendrían compromiso ninguno. La Unión Europea fija que el IVA sea un mínimo del 15%, que es el que tiene Luxemburgo. Luxemburgo tiene el IVA más bajo de la Unión Europea y es del 15%. Es lo mínimo. Por debajo de ahí no pueden bajarlo. El Gran Ducado, aunque quisiese, no podría en tanto en cuanto pertenece a la Unión Europea. Yo por eso cuando defiendo una bajada de IVA, defiendo la bajada hasta el 15% si estamos dentro de la Unión Europea. Ahora, Inglaterra o el Reino Unido podría bajar. Podría irse al 5%. Podría incluso eliminarlo. Un 20% desde luego muy de paraíso fiscal no es. Un 5% se aproximaría. Y quitarlo completamente, hacer desaparecer el IVA, sería más propio de un lugar paradisíaco. Hong Kong, que era una colonia británica hasta el año 97, no tiene IVA. Y no pasa nada, ¿eh? Hong Kong es de los lugares más ricos y más prósperos del mundo. Y en el que mejor repartida está la riqueza. Y en el que más dinero se gana. En el que un conductor de autobús gana una fortuna. Es decir, en el que la clase baja sería clase alta en la mayor parte de países del mundo. Otro impuesto que podrían tocar es el de las ganancias del capital. En el Reino Unido es del 18%, pues directamente eliminarlo. Es decir, que ahorrar no cuesta ese dinero. Ese de las ganancias del capital es un impuesto que a mí siempre me ha desquiciado. Pero, oiga, que es que no me estoy gastando el dinero, que simplemente lo estoy guardando para cuando vengan tiempos peores, y además este dinero lo está empleando otro para generar riqueza. Y usted quiere su parte, dinero que ni siquiera ha desembolsado. Pero bueno, ese podrían eliminarlo totalmente. Y luego, por último, el IRPF, es decir, lo que llaman en el Reino Unido el income tax, ¿no? El impuesto del trabajo. Es, de hecho, la figura por la que más se recauda en Gran Bretaña, hoy por hoy. Hoy lo he mirado, tienen un 45% de marginal. Es decir, es progresivo hasta el 45% con 3 tramos. Tienen 20, 40 y 45. Para que tributes al 45, me parece recordar, por lo que he visto esta mañana, que tenías que ganar 150.000 libras o más. Es decir, tenías que tener ya un sueldo aparente. Aunque en la City de Londres 150.000 libras al año quizá no sea tanto dinero, teniendo en cuenta lo que se gana allí. Los que viváis en Londres o los que tengáis amigos que viven en Londres y trabajan en el sector financiero, bien sabéis lo que se gana, lo que pueden llegar a ganar la gente de los bancos, que trabajan fondos y demás. Un progresivo hasta el 45% no es de paraíso fiscal. Es más bien de infierno fiscal. Quizá nos parezca poco porque en España lo tenemos más alto. Pero no es poco. 45% es una barbaridad. Es expropiar a los que ganan por encima de 150.000 libras, es expropiarle casi la mitad de lo que producen. Es decir, hemos llegado a un momento en el que nos parece no solo normal los impuestos abusivos y confiscatorios, sino que en el momento en que confiscan un poquito menos, nos parece el paraíso. Es como si nos estuviesen sacudiendo con un látigo todos los días a las 7 de la mañana. Bien, nos acostumbrásemos, ¡pum!, latigazo que te va, 7 de la mañana. Recién levantan y sin desayunar, toma, ¡zas!, latigazo. Y a la vuelta de 3 años, pues decide el que nos pega el latigazo, el verdugo, que en lugar de darnos con el látigo, nos va a dar con una zapatilla. Claro,
Yo, si me tienen que dar un latigazo, un zapatillazo, me quedo con el zapatillazo. Pienso, ¡ay, qué bueno es este verdugo! Ahora me da con la zapatilla, al menos marca no me deja. Y ahora, mira, no me salta la sangre. Pues una cosa así es esto. Es decir, está mal lo que se paga en España, que es un disparate, es directamente un atraco a mano armada, pero es que el 45% sigue siendo muy alto. Eso Osborne and Company deberían planteárselo. Hay muchos lugares en los que el IRPF no existe. Ni el 20, ni el 30, ni el 15, ni el 12. No existe. Directamente el trabajo no tributa. Y lo que hace el gobierno de ese lugar es recibir los recursos que necesita para su funcionamiento austero, obviamente, que es lo mínimo que le debemos pedir al gobierno y a la administración, que sea austera, igual que se lo pedimos a la Iglesia, pues es a través de otras figuras, que puede ser, por ejemplo, el IVA, no sé, o un pequeño impuesto de sociedades, o una contribución. En Inglaterra tienen una cosa que se llama Council Tax, el antiguo Poll Tax, que es lo que nosotros llamaríamos el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, la contribución municipal. O a través de una contribución municipal que, bueno, tenga una parte que vaya, que sea de recaudación estatal, una cosa así. No lo sé, no soy fiscalista. Lo que sí entiendo es cuando uno produce algo y viene otro y se lo quita. En definitiva, que si Gran Bretaña quiere competir por ahí, es decir, por los impuestos, tiene que competir, tiene que ser realmente competitivo. No basta con un 5 puntos menos de impuesto de sociedades. Osborne tiene que ser mucho más creativo. Si se quieren plantear ser un paraíso, que es lo mínimo, a mí me gustaría que tuviéramos un ministro de Hacienda que quisiese para el país un paraíso, tiene que abordar otras figuras y empezar a recortar por todos los lados o a eliminar directamente. Gran Bretaña tiene una ventaja. Y esa, bueno, tiene muchas ventajas, muchísimas, pero una de ellas es la ubicación. No es lo mismo Nueva Zelanda que Gran Bretaña. Nueva Zelanda está a freír puñetas, está en el otro lado del mundo. Tiene que competir, y compite de hecho con bajos impuestos, con poca regulación, para que vayan hasta allí, hasta el otro lado del mundo, empresas y personas y capital humano. Gran Bretaña tiene la ventaja de estar en el mismo corazón de Europa y de tener un acceso, el empresario allí tiene un acceso a una mano de obra muy numerosa, muy especializada, grandes infraestructuras y de muy alta calidad. Caray, eso hay que pagarlo. Eso cuesta y eso puede ponerlo el gobierno a trabajar a su favor. Oiga, aquí va a pagar unos impuestos más altos que en otros lugares del mundo, pero a cambio está usted en Gran Bretaña. Esto lo ves muy bien en los Estados Unidos, donde los lugares como Washington DC o Nueva York, o Los Ángeles o Chicago pagan más impuestos que los estados vecinos. ¿Por qué? Pues porque vivir en Chicago cuesta. Estás en Chicago. O vivir en Nueva York cuesta. Estás en Nueva York. No es lo mismo tener el restaurante en la Quinta Avenida que tener el restaurante en una calle perdida de Nueva Jersey. Sencillo. Y cualquiera lo tiene claro. El gobierno de Nueva York lo sabe. Pero bueno, a fin de cuentas cuento con la ventaja geográfica. Y que además tengo aquí un montón de gente. Es una concentración de talento lo que hay aquí. Pero claro, esto nos lleva al siguiente punto. El Reino Unido recauda mucho o necesita quitar tanto a sus ciudadanos, súbditos, quizá debería decir, súbditos de la corona, en este caso súbditos del Exchequer, del Chancellor of the Exchequer, porque gasta mucho. Y es así, el Reino Unido gasta muchísimo, una barbaridad. Si miramos el gasto público, el public expenditure del año pasado, se nos ponen los pelos como escarpias. Y dices, pero ¿cuánto gasta el Reino Unido? Pero este país no era liberal. Pues no deja de ser, a fin de cuentas, un Estado europeo. Un Estado europeo con un montón de golosinas públicas, con un huevo de servicios públicos por todos los lados. Tienen abierto el grifo del welfare de bote en bote y abierto en canal para que salga de ahí dinero. Hay muchísima gente que vive del Estado, literalmente. Parte de la campaña de los Brexiters fue esa misma, que había mucho extranjero viviendo del Estado y viviendo de los cheques del Estado. Eso lo tiene que recortar. En el año 2014, también he ido a mirar este dato, el gasto público supuso el 41% del PIB. Diréis, pues qué poco. Pues lo mismo que con el IRPF. Poco para nosotros, que el Estado se gasta el 50%, pero sigue siendo una barbaridad. En concreto, 722.000 millones de libras. Que es el doble que hace 15 años, que el doble que en el año 2000, que se gastó 350.000 millones de libras. No hay tanta diferencia entre el Reino Unido del año 2000 y el Reino Unido del año 2016. De hecho, es el mismo país y tienen la misma oferta. El Estado da prácticamente la misma oferta de servicios.
El Estado ha crecido de manera elefantiásica, el Estado británico igual que el Estado español. Esto mismo lo podemos hacer en España, ¿eh? Lo que gastaba el Estado en el año 2000 y lo que gasta el Estado en el año 2016. Claro, yo soy español y me pilla más de cerca en nuestro caso, pero en el caso del Reino Unido, como podéis ver, caray, lo ha duplicado el gasto. Pero es que en el caso español es exactamente lo mismo. Ahora ha bajado un poco ese gasto porque en el año 2009-2010, con la crisis financiera, es que se fue al 50%. Desde entonces han ido recortando el gasto, también ha contribuido, esto no deja de ser una relación entre gasto y PIB, y como el PIB británico ha crecido bastante, pues ha bajado hasta el 41, pero ya va a estar cerquita del 50. He estado mirando en qué se va ese dinero, y era como yo sospechaba, se va en lo que se va. Se va en el estado del bienestar, llega un momento en que se devora el presupuesto entero. Creo que casi 3/4 partes del presupuesto británico se va en el capítulo de pensiones, en el capítulo de sanidad, en el capítulo de educación y en el capítulo de welfare. De transferencias, directamente, y subsidios. En eso se va, no voy a decir la totalidad, pero sí buena parte del presupuesto británico, mucho más de la mitad, por supuesto, de los 720.000 millones de libras de gasto público. Luego tienen una deuda que está en el 90% del PIB, más o menos, y un déficit público del 4%. Es decir, si estuviesen sometidos a la disciplina de Maastricht, no la superarían, que es del 3%. Pensad que España tiene el 5,4%. No son ningún ejemplo. Con estos datos, el Reino Unido sería un PIC, o casi. Bueno, en el año 2009-2010 hubiera sido un PIC. En el año 2009-2010 andaban con la crisis del lemanazo, andaban metidos en déficits de cerca del 10%. La deuda, de hecho, por eso les ha afectado tanto, les ha subido tanto, es una deuda superior a la alemana. En resumidas cuentas, que el gobierno de Su Majestad no es para tirar cohetes. Los números de ese gobierno no son para tirar cohetes. Gasta mucho, ingresa mucho también, pero no lo suficiente para cuadrar las cuentas. Tiene una deuda alta, la deuda soberana bastante alta, cercana al 100%. Podría, por supuesto, convertirse en un paraíso fiscal. Eso está claro. Es una cuestión de convertirse en un paraíso fiscal, es como convertirse en un infierno fiscal. Es una cuestión de voluntad política y estar dispuesto al desgaste. Sobre todo de los que viven a costa de esos capítulos de los que he hablado antes. Especialmente los que viven a costa del welfare. Pero no lo tiene nada fácil, convertirse en ese paraíso fiscal. Los que han venido diciendo en los últimos, muchos liberales, por cierto, que han venido diciendo en los últimos 10 días, el Reino Unido está salvado porque ahora se convertirá en un paraíso fiscal. Bien, espero sirva esta contracrónica como jarro de agua fría. Oye, para mi desgracia, porque a mí me encantaría que pudiesen convertirse en un paraíso fiscal a la mayor rapidez posible. Yo a los británicos les deseo lo mejor. A cualquier miembro de la especie humana le deseo lo mejor. Y a los británicos más, que los tengo más cerca. Si ellos se enriquecen, algo nos caerá a los que estamos cerca. Ahora, si lo intentan, tienen que hacerlo rápido, porque una cosa de estas no se desmonta. No se puede desmontar poco a poco porque te comen por los pies y además te puede suceder que te parezcan movimientos Pablo Iglesianos, o siricianos, o Marine Le Penianos. Te empiezan, la austeridad, esto hay que desmontarlo rápido. Estos tingladillos. Eso sí, si lo intentas será una buena noticia para todos. Que ahora un país grande e importante, que una gran potencia económica como el Reino Unido se ponga a bajar impuestos, a eliminar figuras impositivas, a plantearse seriamente el gasto público, seriamente, quiero decir, eliminando partidas enteras con un bolígrafo, tachándolas, eso siente precedente. Y quizá ha llegado el momento de que esta ola de estatismo que empezó hace unos años llegue a su fin y se abra un nuevo ciclo liberal. Que sea, cuadren ustedes las cuentas, gasten poco, dejen el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, no les quiten, dejen que produzcan, dejen que el mercado funcione. En fin, Inglaterra ya lo hizo una vez, a principios de los 80. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia.
Hoy, a falta de una poda de noticia, tenía 2 poda de noticias. Ya sabéis, días de mucho, vísperas de nada. Hemos tenido un montón de días sin poda de noticias porque andábamos con las elecciones y hoy ya se están empezando a despachar, pero bien, porque me consta que hay unas cuantas más por España. Simón y Leire me han pasado unas cosillas que están sucediendo por allá por el norte que ya despacharé otros días, porque esto me parece más urgente. Carmena se ha manifestado, porque era el debate sobre el estado de la ciudad. Yo no sabía que existía eso hasta hoy. Yo lo hubiera resuelto mucho más rápidamente. A ver, debate sobre el estado de la ciudad. Manuela, un poco sucia, ya está. Ese es el estado de la ciudad y te lo digo porque vivo en ella y transito por ella todo el día, de la mañana a la noche. Y límpiala, no se te pide más. Procura que las papeleras estén vacías y que las calles estén limpias y no como estaban este domingo o este lunes, que por ciertas zonas daba asco andar. Pero eso, ojo, sucede con cualquier alcalde, no hace falta que sea de Podemos. Hay alcaldes que la limpieza urbana consideran que no forma parte de sus obligaciones, sino subvencionar y dedicarse a hacer ingeniería social cuando no ingeniería real, tipo Gallardón, que de ingeniería nos ha metido en una deuda que vamos a tardar 40 años en pagar. Bien, lo de Carmena es más suave, no llega a los crímenes contables de Gallardón. Al parecer, la primera de ellas es que quiere montar una especie de CDRs. Esto creo que va a dar que hablar durante bastantes días. Unos comités de defensa de la revolución, una cosa así, una cosa como juzgados populares en los barrios, con las asociaciones, ya sabéis, asociaciones de su cuerda, que se dediquen a vigilar. Bien, no sé si eso es constitucional, si alguno de vosotros es abogado, por favor, le pido que me alumbre en este tema, porque yo creo que Poder Judicial solo hay uno. Bueno, está el militar y el normal, el ordinario. Pero eso de crear juzgados por ahí, vecinales, que se dediquen a vigilar, que tengan policías a su cargo, no lo termino yo de ver claro del todo. Pues esa es la primera. En fin, Manuela, déjate de estas vainas y limpia. Y la segunda, bueno, no que limpies tú personalmente, pero que mandes a los barrenderos a limpiar porque la ciudad está hecha un asco. Y la segunda es otro tema más podenoticioso, más nuestro, más de Podemos, que es que va a autorizar a que se celebre el Día Sin Bañador en las piscinas municipales. A mí me parece fantástico, en serio os lo digo. Yo no voy a la piscina, no soy mucho de ir a las piscinas municipales, bueno, ni a las municipales ni de las otras, más que en contadísimas ocasiones, por lo tanto no soy quizá autorizado para hablar, porque soy un usuario habitual. No tengo mucho tiempo y la piscina te quita todo el día. Entonces voy solo de vez en cuando y si voy procuro que sea pues privada, en casa de algún amigo o una cosa así. Bien, lo que propone esta mujer, o lo que han propuesto, es que al menos una vez al año, durante la temporada de piscina, que son 3 meses, si mal no recuerdo, junio, julio y agosto, o de mediados de junio a mediados de septiembre, una cosa así, estas piscinas municipales, en función del distrito, previa autorización del distrito, Madrid hay 21 distritos, puedan autorizar un día sin bañador. Pues fenomenal, ¿no? Bien, que vayan ahí todos en pelota, yo no tengo ningún problema. Ahora, puedo entender que ciertos usuarios se sientan molestos de que la mitad de la piscina, o una parte, o un 5% de los bañistas vayan en bolas, a no ser que ese día los bañistas con bañador no puedan entrar. Entonces, ese día la piscina quede amortizada para los nudistas. Lo cual no sé yo si a los usuarios les gustará tanto. Dirán, bueno, justo este día nos tenemos que quedar sin bañarnos. Lo del bañador es una convención social, lo sé, pero es que las convenciones sociales están para eso. Simple. No podíamos andar todos en pelotas por la calle, especialmente estos días que hace tanto calor en Madrid, pero en cambio nos vestimos por mucho calor que haga. Podríamos ir también descalzos. Ahora, al que le huelan los pies, pues tiene unas externalidades, digamos. No voy a entrar en juicios de valor sobre si es bueno, malo o regular, pero bueno, a mí me gusta ir vestido. Y creo que es más una muestra de respeto hacia los demás. No muy bien vestido, porque yo no tengo mucho estilo, pero al menos vestido correctamente. Que la ropa limpia y aseado. Los que penséis que esto de la... No sé, porque algunos, quién sabe, quizá... Oye, qué bien, ¿no? Por fin voy a poder ver a mi vecina en pelotas en la piscina. Pues no, desengañaos, no va a ser así. Vuestra vecina no va a ir a bañarse a la piscina municipal. Sí, esa que está tan buena. Esa no va a ir a la municipal. Esa tiene un novio que tiene piscina privada. A la que sí vais a ver es a Mari Carmen, esa que está fondona, la que vive en el Quinto. Esa sí va a ir a la piscina municipal. Y a Paco, el carnicero, que me ha de oído desde hace 20 años, que no se la ve, pues ese también le veréis en la piscina municipal el día sin bañador, si vais al día sin bañador. En fin, coñas al margen, porque este tipo de noticias dan pie a todo tipo de bromas. No sé si esto pasará o no pasará. Ahora, desde el punto de vista político, yo no sé, esta obsesión que tienen con desgastarse, porque esta es la típica cosa que no te trae nada bueno.
Si yo fuese asesor de Manuela Carmena le diría, pero no vayas por ahí, hija, no ganas nada y a cambio puedes perder mucho. Es como lo de las colillas, aquello del año pasado, de que iba a poner a los niños a recoger colillas por la calle, como si esto fuera la Italia de posguerra, ¿no? Bueno, o el Madrid de posguerra. Son estas cosas que uno no sabe muy bien por qué las hace, pero que les van desgastando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Bien, pues aquí lo dejo. Lo de los CDRs tiene mucha más chicha, pero como voy escaso de tiempo para variar, pues no me puedo meter a fondo en ella. Pero de cualquier modo, ya veréis como mañana se trata. Percival Manglano, que es uno del PP de aquí del Ayuntamiento, ya ha escrito algo y os invito a leerlo, está en Libertad Digital, no está mal. Percival tiene bastante gracia. De hecho, leyendo este artículo ahora hace un ratín, me he enterado que Manuela Carmena se apellida de segundo Castrillo. No me digáis, es perfecto. Es una ironía. Una tía que se apellida Castrillo de segundo que nos quiera colocar CDRs. Pues muy bien, aquí termina la contracrónica de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y os emplazo a estar aquí mañana, porque yo sí lo voy a estar. Hasta mañana, amigos.